dudas del examen y yo no voy a... Así que, fíjense, mesodermo se segmenta y este mesodermo, ese mesodermo axial, por supuesto, que es la notocorda, mesodermo paraxial, que son los somitas y somitómeros, mesodermo intermedio, urogenital y, muy importante, el mesodermo lateral, que si se acuerdan, está dividido en mesodermo somático y mesodermo visceral. Mesodermo, tenemos axial, notocorda, paraxial, somitas y somitómeros, mesodermo intermedio, que ahorita no importa, y mesodermo lateral, que se divide en hoja somática y visceral, y el espacio que se encuentra entre ambas hojas del mesodermo lateral es el celoma intraembrional. Ahora, y que en este estadio de desarrollo se comunica con el extraembrional. Relevante para este examen, fíjense, el mesodermo visceral, de la hoja visceral, del mesodermo lateral, de ahí se forma todos los tejidos conjuntivos del intestino. Es decir, el intestino, ustedes lo saben, es epitelio, pero el epitelio es lo único que es endodermo. El resto, la muscular, el tejido conjuntivo, el mesenterio, visceral, todo eso se forma del mesodermo visceral, de la hoja visceral del mesodermo lateral. Y ahí se forma el músculo del intestino, básicamente. Y también el músculo liso de las vías respiratorias, también ahí se forma de la hoja visceral del mesodermo salud lateral. El sistema respiratorio. De la hoja visceral del mesodermo lateral se forma el músculo liso de las vísceras, básicamente, de particular interés para estos capítulos, el intestino y el de las vías respiratorias. Bueno, entonces, recuerden ustedes que a los 25 días de gestación, es decir, el inicio de la quinta semana de la gestación, el cuellito del embrión es liso por detrás y por delante tiene arcos faringios. Y recuerden que son 4 arcos. Ustedes pueden decir que son 4, que son 5 y que son 6 y tendrán razón. Pero para ese curso consideraremos, consideraremos 4 arcos faringios. Recordemos que la anatomía de estos arcos, acuérdense que cada arco es como una llanta, ¿sí o no? Sí. Entonces, estas llantas se encuentran, son 4 y se encuentran unidas. Recordemos que por fuera están revestidas de ectodermo y que entre ellas hay hendiduras. Entonces, todo este aparato faríngeo tiene una anatomía. ¿Por qué? Porque tenemos arcos 1, 2, 3, 4. Tenemos surcos o hendiduras por fuera, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Por dentro tenemos bolsas faríngeas. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, fíjense cómo tanto las hendiduras, los surcos, hendiduras o surcos por fuera, bolsas por dentro, se encuentran caudal al arco que les corresponde. Es decir, caudal, esto es craneal, esto es caudal. Tenemos un arco, el primer arco, entonces caudal al primer arco tenemos la primera hendidura y la primera bolsa. Aquí este es el segundo arco. Caudal al segundo arco tenemos la segunda hendidura o surco y la segunda bolsa, y así sucesivamente. Entonces, y por supuesto, fíjense cómo las llantas no están separadas, están pegadas estas llantas, estos arcos, y lo que unen son membranas faríngeas. Entonces, fíjense cómo caudal al primer arco está la primera membrana, caudal al segundo arco está la segunda membrana. Entonces, fíjense cómo ya reconocemos varias estructuras. Reconocemos arcos, surcos o hendiduras, bolsas, membranas. ¿Queda claro qué es un surco? ¿Qué es un arco? ¿Qué es una hendidura? ¿Qué es una membrana? Sí. La membrana es básicamente es lo que une las llantas.
llantas, digamos, si tú tienes dos llantas que están pegadas, adheridas, lo que las pega. Es decir, en otras palabras, fíjate, cada arco tiene por fuera ectodermo, por dentro endodermo, y el rellenito es mesénquima. No decimos nada más mesodermo, decimos mesénquima, porque ese mesénquima tiene varias fuentes, no nada más mesodermo. Entonces, fíjense, va de nuez. Resulta que cada arco por fuera tiene ectodermo, por dentro tiene endodermo y adentro tiene mesénquima. Bueno, la membrana, que es la membrana, fíjense cómo la membrana está hecha de las tres capas. La membrana también tiene ectodermo, tiene endodermo y tiene mesénquima. Entonces, la membrana es la estructura que une a los arcos. Entonces, sí queda claro que es surco, que es hendidura, que es bolsa y que es membrana. ¿Queda claro? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Entonces, muy bien. Ahora, ahora el ectodermo contiene el endodermo viene el endodermo, pero el mesénquima, recuerden ustedes, el mesénquima tiene dos grandes orígenes. Vega. El primer origen, el más importante, es la cresta neural. Ustedes me preguntan, ¿cuál es el principal contribuyente de este mesénquima? Es exactamente la cresta neural. La cresta neural. Y el menos importante, no puedo decir que es importante, pero es el segundo más importante, es mesodermo. Entonces, la mayor parte de este mesénquima es cresta neural. Lo que le sigue, el segundo contribuyente, el menos importante, es mesodermo. Muy bien. Ahora, cada arco tiene su propia arteria, su propio cartílago, su propio ganglio y, por supuesto, sus propios derivados. Y cada bolsa tiene sus derivados. Pero fíjense, antes de pasar a eso, acabamos de decir que es el principal contribuyente del mesénquima, de este mesénquima, es la cresta neural. Entonces, ¿qué cresta neural aporta para cada arco? Eso es muy importante. Bueno, fíjense. Acuérdense ustedes que el romboencéfalo, está dividido en rombómeros, y la cresta neural que está envolviendo a los arcos también aporta diferentes estructuras. Entonces, fíjense, este es el primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto arco, y lo que está caudal del cuarto arco tiene un arco. Muy importante, fíjense cómo la cresta neural que aporta mesénquima al primer arco son los primeros dos rombómeros unidos. Fíjense cómo rombómeros 4 y 5 aportan cresta neural al segundo arco. 4 y 5. Entonces, bien, exactamente, entonces va de nuez. Ese mesénquima que está rellenando los arcos tiene dos componentes. El más importante, la cresta neural, el menos importante, el mesodermo. Ahora, ¿cuál cresta neural aporta mesénquima al primer arco? ¿Cuál cresta neural aporta mesénquima al segundo? Y así sucesivamente. Bueno, ahí se puede ver la compañera que está desfalleciendo. Adelante. Sí, bueno, adelante. Pero nomás querido tener el pelado. Pelado. Claro. Entonces, ahora, diferentes segmentos de la cresta neural aportan mesénquima a diferentes arcos. Es decir, fíjense, ¿no vamos a hacer eso, verdad? ¿No vamos a hacer eso? Entonces, ¿cepillas su nave? No se llama. Entonces, raza, yo estuve a 3 días
de que me tocara el tsunami de el que llevó a Malasia. No manches. ¿De verdad? Por unos días me tocaba ese tsunami de 2006. 2007. No manches. Porque no me llega el agua. Entonces, sí, Raza. Entonces, ¿en qué se está? Sí, entonces, ¿qué? ¿Querés inaugurar principal contribuyente? Denme chance por allá porque estamos toda la rondería, Raza. ¿Qué querés inaugurar la puerta para cada arco? Entonces, el primer arco, ¿qué querés inaugurar? La querés inaugurar de rombómeros 1 y 2. Del segundo arco, ¿cuál querés inaugurar? Rombómeros 4 y 5. ¿Sí? Y de los arcos tercero y cuarto, los romómeros ahí aportan también cresta, no están definidos. Pero lo que es importante es eso, de que la cresta no de romómeros 1 y 2 es la que aporta para el primer arco, 4 y 5 al segundo, y los demás romómeros se reparten en los otros dos arcos. Así es, ajá. Y el romómero 3. No, es que resulta que los romómeros son muy irregulares en términos de aportación. Algunos romómeros no aportan cresta neural. Entonces, así es. ¿Por qué es así? La evolución, así quiso Dios. Entonces, aquí está, miren, esta es la cresta neural de los primeros dos romómeros aportando al primer arco, 4 y 5, la cresta neural de los romómeros 4 y 5, aportando mesénquima al segundo arco, y así sucesivamente. Ahora, fíjense, si decíamos, fíjense, algo muy importante, decíamos que este mesénquima da origen a huesos, da origen a músculos. Bueno, depende de cuál arco. Repasemos. Déjame chance con el ruido. Y me quedan otras 4 horas de clase, no puedo durar. Por favor. Entonces, entonces fíjense, este mesénquima da origen, este mesénquima da origen a huesos. ¿Qué huesos? Pues ya veremos cuáles. ¿Qué músculos? Ya veremos más, repasemos. Músculos del primer arco, masticadores, ¿sí o no? Músculos del segundo arco, expresión facial. Los terceros, esterofaringio. Y los cuartos, músculos faringios, más que nada los recadeos. Yo no dije nada. Ya cállate bien, continúa. ¿Procedemos o qué? ¿Hay clases? Ok. Y los cuatro músculos faringios. ¿Los puedes repetir, por favor? Primer arco, músculos masticadores. Masticadores, ya el temporal, el macetero, el diente anterior antigástrico. Segundo arco, músculos de expresión facial. Tercer arco, el estilofaringios, nada más. Y los músculos del cuarto arco son los faringios, los infrayoideos, más que otra cosa. Entonces, ahora, pero entonces, muy importante, este mesénquima da origen a hueso. ¿Qué huesos? Los del macizo facial, el frontal, el vinoide, examen de oro. Da origen a dermis, fíjense. Entonces, si ustedes me preguntan qué es lo más importante que se origina de este mesénquima, es dermis, huesos y músculos. Ahora, muy importante, dijimos que este mesénquima tiene dos orígenes. El más importante, cresta neural, el menos importante, mesodermo, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues fíjense, es importante. El mesénquima que da origen a hueso y dermis es de cresta neural. El mesénquima de aquí que da origen a músculo es mesodermo paraxial. Entonces, fíjense, esto se ilustra mejor en este diagrama. Entonces, cresta neural de los entonces el mesénquima tiene dos orígenes, cresta neural y mesodermo paraxial. Entonces, ¿qué se origina del mesénquima de la cresta? Huesos y dermis. ¿Qué se origina del mesénquima? Del mesodermo paraxial y músculos. Oiga, pero ¿cómo es que se origina huesos y dermis en la cresta neural, pero en Es que está diciendo Los músculos son de qué? nada más que ya hay que supone que el músculo recupera el hueso.
Bueno, es la idea del sándwich, o sea, tienes toda razón. Mira, o sea, tenemos la epidermis, es un epitelio derivado del ectodermo, pero luego sigue la dermis, ¿vale? La dermis. Entonces, está la dermis, y luego está el músculo, y tienes toda la razón, está el hueso. Entonces, yo le digo la ley del sándwich. ¿Por qué? Porque fíjate, tanto la dermis como el hueso son de cresta neural, mientras que el músculo es del mesodermo paraxial. Entonces, y las razones las vamos a entender mejor cuando veamos somitas. Las razones del sándwich se entienden mejor cuando veamos somitas. Pero mientras, consideremos que, entonces, va de nuevo, por última vez, el mesénquima de los arcos tiene dos orígenes: cresta neural, mesodermo paraxial. ¿Qué da origen a cada uno? La cresta neural a dermis y hueso. Y mientras el mesodermo paraxial da origen a músculo. ¿Qué músculos? Pues los músculos de cada arco. Entonces, fíjense, músculos del primer arco, masticadores, expresión facial, estilofaringios, faringios. Entonces, fíjense cómo, raza, este mesodermo paraxial, los primeros tres arcos, 1, 2, 3, reciben el mesodermo paraxial de los somitómeros. Recordemos que el mesodermo paraxial se encuentra segmentado, pero nada más en la parte caudal. En la parte craneal no está segmentado. Estos se llaman somitómeros, estos se llaman somitas. ¿Queda claro eso? Entonces, ¿quién aporta los músculos masticadores? El mesodermo paraxial no segmentado o parcialmente segmentado de los somitómeros. ¿Quién da origen a los músculos faciales? Los somitómeros. ¿Quién da origen a los estilofaringios? Los somitómeros. ¿Quién da origen a los faringios y también a los músculos de la lengua? Los somitas occidentales, que son los primeros. Los somitas son muchos, es decir, aparte de estos somitas hay un montón de somitas. Hay somitas hasta acá hay somitas. Y que los somitas son occidentales, cervicales, torácicos, lumbares, sacros, coccygeos. Entonces, relevante para este capítulo, para el capítulo que estamos viendo, es nada más los somitas occidentales. Entonces, vale, no es. Los músculos masticadores, mesodermo paraxial no segmentado, que son de los somitómeros. Los de expresión facial también, los estilofaringios también, pero los músculos faringios y los músculos de la lengua tienen los somitas occidentales, que son los más craneales de todos. Los más craneales, los más caudales. ¿Queda claro eso? ¿No? ¿Qué otro? Pero eso es todo. Así las cosas. Ahora, arterias. Bueno, bolsas. Las bolsas faríngeas, ahora sí que están aquí. Entonces, fíjense, los arcos se forman gracias a coxes, pero las bolsas faríngeas se forman gracias a ácido retinoico. Si usted me pregunta cuál es la molécula más importante que dirige la formación de las bolsas faríngeas, sin duda será el ácido retinoico. Y hay un gradiente de ácido retinoico. Tampoco tiene pulmón. Ok, entonces hay un gradiente de ácido retinoico. Recuerden que es un gradiente, poca concentración, mucha concentración, que hace en este caso el ácido retinoico. Resulta que para la primera bolsa el ácido retinoico no es importante. Para la primera bolsa el ácido retinoico no es importante. Entonces, mientras más caudal sea la bolsa, más importante el ácido retinoico. Pero la molécula más importante para que se formen las bolsas faríngeas es el ácido retinoico. ¿Y cómo lo hace? Induciendo la expresión de los coxes. Entonces, este gradiente de ácido retinoico lo que hace es que induce la expresión de los coxes. Pero el ácido retinoico es el que inicia la formación de las bolsas faríngeas. Muy bien. Exactamente, justo en la primera bolsa no le importa el ácido retinoico, mientras que para la última bolsa, la cuarta bolsa, es muy importante el ácido retinoico.
Así las cosas. ¿Qué más de esto, Raza? Muy bien, entonces vamos a irnos un poco más rapidito porque se nos acaba el tiempo. Entonces, Raza, nervios. Los nervios ya los conocen. El nervio del primer arco es el trigémino, ¿no? ¿Sí o no? Nervio del primer arco, el trigémino. Entonces, primer arco es el trigémino. Segundo arco es el facial. Tercer arco es el glosofaringio. Cuarto arco es el vagus. Son los nervios que inervan cada una de las estructuras. Y es importante para los músculos también. ¿Por qué? Porque recordemos que los músculos, los masticadores, no es accidente que los inerva el trigémino. Los músculos del primer arco, los masticadores, los inerva el trigémino, que es el nervio del primer arco. Muy lógico, ¿cierto? El glosofaringio igualmente, los músculos de expresión facial, perdón, el nervio facial obviamente inerva a los músculos de expresión facial, entonces es muy lógico. Los músculos del segundo arco son expresión facial. ¿Quién los inerva? El nervio facial, que es el nervio del segundo arco. Es muy lógico, ¿sí? Igual con el glosofaringio, igual con el vago, la misma cosa exactamente. Ahora, ¿qué más de esto? Sí. Exactamente, justo. Es decir, primer arco, segundo arco oficial, glosofaringio, tercero, cuarto arco es el vago. Muy bien, ¿qué más de esto? Entonces, cartílago, raza, cartílagos. Recordemos que cada uno de los arcos tiene su propio cartílago. Entonces puede ser el cartílago del primer arco, se llama cartílago de Meckel, ¿se acuerdan? El cartílago de Meckel produce los huesecillos el martillo y el yunque. Básicamente, el cartílago, entonces cartílago del primer arco es el cartílago de Meckel. ¿Y qué origen el cartílago de Meckel? El martillo y el yunque, el martillo yunque. El cartílago del segundo arco, fíjense, no forma la mandíbula, mucho cuidado, induce la formación de la mandíbula, pero no forma la mandíbula. El cartílago del segundo arco, exactamente, el que se escribe Reichen se pronuncia Reicha, y ese da origen al estribo, y también da origen a la apófisis estiloides del temporal, también da origen al ligamento estilofaringio, y finalmente da origen a las astas menores del hioides. Entonces aquí sale, déjenme ver si tengo una mejor imagen de eso. Parece que entonces en esta imagen se ven los derivados de cada uno de los cartílagos. Entonces el cartílago del tercer arco, que no tiene nombre de persona, las astas mayores del hioides, mientras que el cartílago del cuarto arco forma los cartílagos laringios. Entonces, cartílago de Meckel, martillo y yunque. Cartílago de Reichardt, el del segundo arco, el estribo, el apófisis estiloides, el piquito que sale temporal, el ligamento estiloideo, y por las astas menores del hioides. Entonces, perdón. Estiloideo, ¿por qué dices la pareja? Perdón, estiloideo. Y finalmente, el cartílago del tercer arco, las astas mayores del hioides, y los cartílagos laringios es del cartílago del cuarto arco. Entonces, fíjense, voy a borrar eso para que vean el diagrama. Entonces, en este diagrama, que por cierto viene en el caso, se ve. Entonces, cartílago de Meckel, del primer arco en verde, martillo y yunque. Cartílago del segundo arco, aquí en negrita, está el estapedio o el estribo, sinónimos.
tapones estiloides en temporal, ligamento estiloioideo y las astas menores del ioides. Ligamento del tercer arco, perdón, cartílago del tercer arco, que no tiene nombre de persona, astas mayores del ioides, aquí en azul, y finalmente el cartílago del cuarto arco, con los ligamentos, los cartílagos larígeos, ¿Preguntas de eso? No está claro, ¿no? Muy bien, raza. Recordemos que hablando de la patología de esto, acuérdense que hay síndromes de primer arco, que hay varios síndromes de primer arco. Los que consideramos para este examen son dos: el de Pierre-Robin, el síndrome de Pierre-Robin o secuencia de Pierre-Robin, y el de Fischer-Collins. Entonces, recuerden nada más que la secuencia de Pierre-Robin se origina, ¿por qué? Porque la mandíbula está chiquita. Al no caber la mandíbula, se desborda la lengua. Al desbordarse la lengua, no deja que se cierre bien el paladar. Y la lengua, al estar juntosa, no permite que se dé la trompa de Eustaquio. Entonces, un defecto da origen a los demás. Y eso se llama una secuencia. La secuencia de Pierre-Robin, el síndrome de Pierre-Robin, es eso. Se origina por una mandíbula muy chiquita, donde no cabe la lengua y se desborda. La lengua desbordada induce el paladar hendido, y también la lengua grande no deja que se drene a la trompa de Eustaquio, y por lo tanto hay otitis mediante repetición y los consecuentes problemas auditivos. Mientras, raza, que el síndrome de Fischer-Collins, que es autosómico dominante, y que el gen es el COF1, lo que vemos es hipoplasia malar. O sea, lo que fíjense, en el síndrome de Fischer-Collins, lo que vemos es anomalías del pabellón auricular, hipoplasia de los pómulos de los malares, hay sordera y otros defectos. Entonces, este es el coloboma del párpado inferior. Entonces, aquí están los síntomas: hipoplasia mandibular en huesos faciales, malformaciones del oído externo, paladar hendido, trastorno de la dentición y coloboma del párpado inferior. Síndrome de Fischer-Collins, autosómico dominante. El gen es TCOF1, el COF1 autosómicamente, síndrome de Fischer-Collins. ¿Y cuál es el origen de este síndrome? La cresta neural. Resulta que cuando falta este gen, exactamente, sí, en efecto, o sea, el mesénquima que aporta la cresta neural falla en llegar al primer arco, o si se llega, experimenta apoteosis, y ese es lo que lo genera el resto del síndrome. Entonces, está relacionado con lo de la dermis. Bueno, ciertamente. O sea, bien, aquí como los problemas más importantes son óseos. O sea, el hueso malar prácticamente no está. Ciertamente, el asunto de la dermis es lo que ocasiona el coloboma y así sucesivamente. Muy bien, raza. Entonces, bolsas muy importantes. Bolsas, raza. Acuérdense que cada bolsa tiene sus derivados. Es más, miren. Perfecto. Entonces, primera bolsa. Acuérdense ¿qué deriva la primera bolsa? El oído medio, la caja timpánica, donde viven los huesecillos del oído, ahí, y la trompa de Eustaquio. Esos son los derivados de la primera bolsa. El oído medio, que es lo mismo que la caja timpánica, y lo que comunica la caja timpánica con la faringe, la trompa de Eustaquio, se derivan de la primera bolsa. De la segunda bolsa, que es las amígdalas parietas, las anginas, se derivan de ahí de la segunda bolsa. Muy importante, fíjense, acuérdense ustedes que las paratiroides se cruzan, raza. ¿Por qué? Porque tenemos paratiroides de arriba y paratiroides de abajo. Resulta que la tercera bolsa aporta paratiroides de abajo y la cuarta bolsa paratiroides de arriba. Se cruzan. ¿Por qué? No tenemos ni idea, pero sí es. Ahora, fíjense cómo la tercera bolsa, aparte de paratiroides de abajo, también produce la mayor parte del timo. Y la cuarta bolsa, aparte de las paratiroides de arriba, también produce una pequeña parte del timo
y las células que producen calcitonina de tiroides, las parafoliculares del tiroides. La segunda del timo y la... No, la segunda da amígdala palatina. Amígdala palatina. La tercera bolsa, la mayor parte del timo para tiroides de abajo. La cuarta bolsa, para tiroides de arriba, una pequeña parte del timo y las células parafoliculares del tiroides que van a secretar calcio. Fíjense, aquí aprovecho para decir lo siguiente. Es que, acuérdense ustedes que este seno faríngeo es normal cuando somos embriones, pero si persiste hay problemas. Recuerden que si este se cierra, pero no se rellena, es un quiste. Si este seno permanece tal cual, es un seno faríngeo o cervical. Si este seno aparte se comunica con la faringe, tenemos una fístula. Entonces, ¿cómo se forma ese seno? Nosotros no, porque estamos en la asesoría. Nosotros no. Pero